¿Qué tal? Muy bueno a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Martín Silva. Martín, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿cómo estás? Tanto gusto en saludarte. Gracias por la invitación a ti, a tu auditorio, a las personas que nos siguen y encantado de estar aquí contigo. Enhorabuena. Muchas gracias Martín por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Y bueno, para quienes no sepan realmente quién es Martín Silva, Martín realmente acaba de abrir un canal presente en YouTube acerca de programas de difusión. En ese aspecto, La Piedra de los Sabios se llama el canal. En ese aspecto, platícanos Martín un poco de qué va La Piedra de los Sabios, qué es, en qué consiste, sobre todo pensando en esta premisa. Me gusta esta como manera de provocación inicial, otros mundos, otras voces, o sea, en este sentido, otras epistemes, otras formas de hacer conocimiento, filosofía, ciencia, religión, digamos, caben dentro de este parámetro, pero bueno, quién mejor que el creador de este espacio, La Piedra de los Sabios, Martín Silva, para que nos platique de qué va Martín este espacio. Gracias. Gracias nuevamente, Omar. Bueno, pues mira, en este sentido, comentarte brevemente, en digamos, esta como cosmovisión de este siglo nuevo, como vamos a ponerlo, desafío y oportunidad en ciencias, que bueno, no influyen directamente en una situación académica, es decir, no viene de la academia. El canal nace en realidad por una necesidad interior, ¿sí? Como un proyecto, sino más bien como no como un proyecto, sino como una transmutación. Es decir, pensamos que vivimos en una época en donde la información abunda y la sabiduría escasea, ¿sabes? Este vacío, ¿no? Decidimos crearlo, ¿no? En un espacio, ¿no? Con que la palabra se recupere en su dimensión de un ritual, donde el símbolo, ¿verdad? Vuelva a resonar en ese corazón del oyente, ¿sabes? O sea, la piedra de los sabios en realidad es más una alegoría alquímica, ¿sí? O sea, en el sentido propio de que encontramos una diversidad de foros, muchos van enfocados precisamente, digamos, un tema espiritual, un tema de superación personal, un tema como el tuyo, meramente filosófico y de verdad que es genial. Sin embargo, las personas en algún momento se van como perdiendo en tanto y no encuentran. Entonces, fíjate que este es un intento por devolver al mundo una mirada unificada. Esa es nuestra verdadera situación, es decir, una que no se divida ni por la ciencia ni por el espíritu, ¿no? Y que entre una razón también, que vuelva el mito para nosotros entre el saber y el ser. Esa es la principal función del programa o digamos, en este caso del podcast, ¿no? Este espacio, Martín, me parece muy interesante, precisamente porque, bueno, encuentra uno en áreas académicas, incluso extraacadémicas, propuesto a lo que mencionas, nuestra epistemología transdisciplinaria del siglo XXI, qué es ciencia y qué no es ciencia, hasta dónde, cuánto, el por qué, quién dice, etcétera. En ese sentido, son cuestiones muy interesantes, discursivas, desde un punto de vista hegemonía discursiva. Pienso, no sé, por antonomasia en Gramsci, pienso por excelencia en Nietzsche. O sea, quién dice qué es filosofía, quién dice qué es derecho, quién dice, o sea, en ese sentido, dónde empieza y acaba otra, ¿no? Sobre todo esta categoría muy maleable, pienso sobre todo ahora derechos humanos, filosofía, ciencia y religión, los de siempre, ¿no? Estos conocimientos de siempre en el sentido del último más reciente, digamos, de derechos humanos, de manera constitucional, de manera convencional, pero siempre todas estas materias, la hermenéutica se presta mucho para muchas voces, una pluralidad, lo cual a mí me parece excelente, que existen muchas voces, que existen otros mundos, desde ese punto de vista. Sin embargo, como lo mencionas, existe un problema de llamada infodemia, ¿no? O sea, hay demasiadas fuentes, hay demasiada información. Muchas veces se habla ahora de las fake news y todo esto, que son contenidos falsos, algunos, digamos, por malicia, algunos por ignorancia, algunos por serendipia. Sin embargo, existen, ¿no? Desde este punto de vista me parece muy interesante esta premisa, Martín, o sea, los temas que se tratan, por ejemplo, La Piedra de los Sabios, o sea, quien desee inmiscuirse, ¿no? En este tipo de epistemes, entonces, estos temas específicamente parecen, pues bueno, a mí particularmente me interesan, o sea, he leído y he investigado cuestiones al respecto, o sea, filosóficamente me parecen interesantes, hermenéuticamente me parecen sugestivos en ese aspecto. Sin embargo, platícanos qué son los temas que se tratan en La Piedra de los Sabios. Como mencionas, es una alegoría alquímica, o sea, en ese aspecto también habría que retomar, bueno, pues, que sería en sentido estricto la alquimia, ¿no? Ya esta interpretación, si es alquimia literal, si es mental, si es simbólica, es interesante escuchar. Sí, mira, pues excelente la pregunta. Fíjate que en realidad la piedra de los sabios tiene una acepción muy singular. Es decir,
nosotros su servidor lo pensó y con base en primero unos 6, 7 capítulos con temas como, por ejemplo, el primer capítulo se llama pues La piedra de los sabios, alegoría de aquella alquimia de la piedra filosofal, o sea, es decir, es un símil, o es quizá la manera de poder explicar aquella alquimia de la palabra árabe, ¿no? En donde hablamos específicamente de una transmutación del ser, de convertir los metales duros en oro, ¿no? Cuando el oro pues significaba o simbolizaba en aquellas épocas lo más brillante tipo el sol, ¿sí? Entonces, con eso en mente, después venimos a hacer otro programa, el cual tuvo como nombre Visita al interior de la Tierra, ¿no? Rectificando encontrarás la piedra oculta. Es un acrónimo que se usa en varias sociedades, que lo único que quiere decir o explicar es aquello que está dentro de nosotros, ¿sí? Con una serie también de, digamos, de elementos físicos y también, sobre todo, elementos espirituales, ¿sabes? De ahí también hicimos una propuesta de charla en el podcast, que lo pueden ver, es sociedades secretas, ¿no? Las sociedades secretas pues han existido desde el origen de los tiempos, ¿no? Pues ahí podemos enumerar varias. De ahí también nos fuimos a uno específico que se llama la francmasonería, que pareciera estar como de moda en los últimos tiempos, ¿no? Con algunos temas, ¿no? Incluso hasta conspiranoicos y que si se mueven los hilos del mundo y ciertas cosas que de repente encontramos, porque no los vemos o se nos aparecen y entonces empiezan una serie de, pues, de elementos fantasiosos, quizá algunos son ciertos, o sea, tendríamos que indagar, que ese es nuestro espíritu. Entonces tenemos que preguntarnos sobre aquello que verdaderamente es o no es, ¿cierto? Bueno, pasamos también por una de las mancias que es el tarot. Hay mucha figura, digamos, ahí en la información sobre aquello que es la adivinación o el futuro, es decir, genera un cierto, voy a decirlo así, una cierta inquietud sana, saludable, es lo que nosotros vemos, y entonces tratamos de responder estas preguntas. Por supuesto, también no las hacemos, ¿verdad? Y de ahí, ahorita concluimos con un tema de la cábala. La cábala, bueno, pues como bien sabes, cuando hiciste favor también de revisarlo, bueno, pues es el espíritu de la Torah, es una figura judía, en donde, bueno, pues se desarrolla a través de ciertos elementos también que tratamos ahí en el programa, en donde todo converge hacia la figura del ser, porque ni siquiera estamos tratando de descubrir, digamos, alguna otra, voy a decir, alegoría ajena a lo que no ya está escrito, ¿verdad? O sea, antes platicábamos, o sea, te puedes imaginar que tú y yo hubiéramos inventado alguna filosofía y esa fuera genial y todo. Quizás estemos en ello, ¿no? Lo que nosotros pretendemos con el canal en sí a través de este concepto es regresar esa figura mística a las personas, que encuentren un canal, digamos, una escucha activa y además de personas como tú y como yo que estamos interesados en el conocimiento, Omar. Fascinante esta primera premisa, pues, bueno, de cómo surge estos temas, que son, Gracias. digamos, desde un punto de vista muy polémicos, desde otro punto de vista bastante taquilleros, o sea, por lo que provocan, o sea, retomando, no sé, esta metodología discursiva, lo retomo del maestro, los que saben Aristóteles, prácticamente el etos, el logos y el patos, o sea, aquello, ¿quién habla, no? Lo que dice, o sea, en ese sentido, la figura, qué sé yo, el sacerdote, el gurú, el vidente, el iluminado, siempre es una carga, digamos, etótica, en clave aristotélica, muy fuerte, ¿no? La persona que ostenta tal grado, ¿no? Los hombres divinos, etcétera, etcétera, según la tradición. El patos que provoca, o sea, no en ese sentido que estos textos, la lectura de este tipo de fenómenos, el tarot, sociedades secretas, la cábala, la alquimia, estos temas, digamos que producen muchos efectos encontrados, ¿no? Nosotros los puros, ustedes los santos, etcétera. O sea, en ese sentido es esta carga, digamos, patética y etótica, y desde luego la carga logoica, o sea, volviendo a este argumento aristotélico que a mí personalmente me gusta, o sea, en ese sentido, es qué hay, ¿no? De saber y sabor, ¿no? En ese aspecto, lo mencionabas, hay mucho sabor, hay muchos, digamos, saber, perdón, hay mucha información, ¿no? Hay muchas fuentes. ¿Qué tantas de estas fuentes? Esta es una pregunta hermenéutica muy interesante. Yo, de hecho, por eso llegué a estos temas, Martín, en ese sentido, pensarlos, en ese sentido, leyendo hermenéutica, como es que de repente, no sé, un arcano del tarot, ¿no? Arcano mayor, menor, te encuentras, no sé, 20 manuales distintos, claro, 20 interpretaciones diferentes, ¿cuál es la buena, no? Si es que hay una, si esto tiene algún valor de verdad
o si es el no canon, por ejemplo, estas tendencias postmodernas, estas tendencias, digamos, muy recientes en la epistemología y sobre todo en la estética, que hay mucho, digamos, emparenta estas dos vertientes desde el punto de vista, insisto, aristotélico, etos, logos y patos, ¿no? ¿Quién es el que habla? La persona, ¿no? Los iniciados, los puros, los castos, los sabios, etcétera, etcétera, etcétera. Las que provocan, ¿no? Provocan una sensación de plenitud, una sensación de divinidad, ¿no? En ese aspecto, claro. Y lo que realmente es verificable. O sea, muchas ramas, por ejemplo, mi formación ahora en filosofía, en ese sentido, llega esto por la historiografía de la filosofía y por la hermenéutica, prácticamente leyendo estos fenómenos, de repente topas con datos como, ¿no? Newton, el gran filósofo, buscando la piedra filosofal, ¿no? En ese sentido, es interesantísimo esto desde la historiografía, desde la hermenéutica, Martín, este problema me parece fascinante, después explicar desde tu perspectiva, son los temas que tocan en la piedra filosofal, es muy, muy interesante escuchar. Sí, fíjate que también pensamos algo que es una base muy interesante, toda vez que ahorita, como dijimos, ¿no? O sea, la información está al alcance, ¿no? Tanta información que incluso pensamos que genera una cierta desconexión con aquellas raíces y aquella situación natural. Es decir, como si hubiera nuevas teorías complejas que entender, como si, por ejemplo, regresar al ser y hablar del nous, por ejemplo, de un alma, de una conciencia, de un espíritu, como si estuviéramos hablando de cosas que inventáramos hoy, cuando de esto tiene, o sea, del origen de los tiempos, o sea, el hombre se hizo hombre cuando se preguntó quién soy, de dónde voy, de dónde vengo. O sea, son preguntas meramente filosóficas que cada una no es buena ni es mala, simplemente pensamos que se van adaptando también a cada época, a cada cultura, y al final todos buscamos algo. Ese es el detalle que nosotros miramos en la Piedra de los Sabios. De hecho, también hicimos un canal de TikTok en donde a través de las lecturas que nosotros hemos hecho, hemos puesto, digamos, unas frases, digamos, con un cierto sabor, como bien dijiste, con un cierto origen, que nos den que nos prendan esa chispa de la curiosidad. O sea, no nada más es decir una palabra por decirla, sino además conocerla. Estamos muy conscientes de que la etimología se ha perdido, es decir, nosotros empezamos a repetir cosas que vemos, pues así aprendemos, eso es natural. Sin embargo, necesitamos entender el origen de las cosas y es algo que nosotros nos hemos enfocado, ¿verdad? O sea, para hacer de alguna forma unos mapas de realidad, vamos a llamarlo así. ¿A qué me refiero con realidad? O sea, uno no puede negar que hoy en día estamos muy pobres en la cuestión filosófica. Es decir, las personas ya no leen, ya no intentan ni siquiera aprender algo nuevo más que no sea para su índole económica. Nosotros no estamos peleados, por supuesto, con nada de lo económico, porque pues bien podemos citar a Adam Smith, vamos a citar, o sea, a muchos más filósofos contemporáneos que han hecho unas teorías sensacionales y los cuales también los estudiamos. Sin embargo, todo tiene un origen y un para qué, ¿sí? Es decir, negar esta diversidad, o sea, es una forma de empobrecer y empobrecernos culturalmente, ¿no? O sea, esta figura en donde somos de alguna forma civilizados, ¿sí? Pero ya no somos educados, ¿sí? Y entonces todo eso tiene como origen desde nuestra perspectiva el ser, o sea, que tú seas quien eres, no quien pueda ser o quien te tocó ser, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito también la idea de generar este contenido, que en realidad es, como bien dijiste hace ratito, o sea, quizá es comprobable, sí es comprobable. Bueno, es interpretable, como mucho, hasta la ley se interpreta, y eso no necesariamente es bueno o es malo, depende de qué lado estés, ¿no? Sin embargo, o sea, sí hay forma de comprobar mucha de la teoría que existe, porque hay autores que se han verdaderamente tomado varios elementos, no solamente propios, sino desde todo el origen de las culturas, incluidas, ¿sabes qué? Hay algo que notamos mucho y ahorita es que lo platicamos o lo desglosamos, es el tema de la religión. Nosotros tratamos de ser muy, digamos, marcar una línea muy, muy, muy discreta, muy tenue con respecto a ello, porque pensamos también que hay cierta, ¿cómo le puedo llamar? Hay una resistencia a que alguien hable de la religión porque le empiezan a poner adjetivos y calificativos que no los tiene, ¿sí? O sea, si tú y yo leemos ahorita la Santa Escritura, es lo que es. O sea, no hay más y no hay menos, ¿cierto? Y si nos ponemos a leer la Torah, es igual. Si leemos el Sagrado Corán, es igual. O sea, ahí está.
¿qué sucede? Hay mucho más trecho de cómo tú vas presintiendo esta figura. Entonces, cuando yo te digo espíritu o alma, inmediatamente te vas a un tema religioso y hay mucho más. Hablamos de la alquimia, ¿no? Precisamente ese es uno de los problemas que a mí me parecen interesantes, Martín, desde este punto de vista, la multivocidad de los conceptos mismos que se manejan y la digamos, la multidisciplinariedad y la multitud de voces. Entonces, este fenómeno es, pues, lo que pensamos como si fuese un diagrama de Venn, da para mucho pensar. O sea, en ese aspecto, las comunidades epistémicas, desde dónde surgen estos saberes, dónde se difunden, quién los comparte, etcétera. Retomo esta premisa, insisto, aristotélica, que metodológicamente me parece que es a lo antiguo, como lo mencionas, ¿no? Estos conocimientos que no son de hoy, que no es algo que te levantes, hoy me siento con suerte, me siento inspirado, voy a hacer un sistema filosófico, ¿no? De la nada. En ese sentido, o voy a hablar de intuiciones primigenias, de una cosmovisión, de una mitología. Claro. Hay muchos símbolos y hay muchos signos en ese sentido. Pareciera que todo se reduce desde este punto de vista a la interpretación, o sea, la hermenéutica, una sana hermenéutica, un sano análisis crítico del discurso, o sea, las relaciones de poder, por ejemplo, que hay en los discursos, qué es válido, quién sabe, quién no sabe, qué es ciencia, qué no es ciencia, sobre todo pensando, lo mencionabas también entre líneas, el empobrecimiento del espíritu en pro de ciertas maneras de concebir la cientificidad de la ciencia, ¿no? Llamando en estas categorías, parecen un poco tautológicas, pero no lo son. ¿Qué es lo que hace que la ciencia sea científica y no un poema en verso libre, por ejemplo, ¿no? El tema del canon, en ese aspecto, donde está digamos, el conocimiento donde se encuentra, ¿no? En los autores, en la dogmática, en los textos sagrados, en textos de jurisprudencia, ¿dónde radica, claro, digamos, esto? O sea, es algo muy interesante. Y desde este punto de vista, se reduce también a semiología y a semiótica. O sea, en ese sentido, signos y símbolos que se interpretan, como somos en última instancia antropología, porque somos seres simbólicos, ¿no? En ese sentido, cualquier ser humano con capacidad cognitiva puede percatarse de este tipo. O sea, no se está hablando, se necesitan superpoderes, romances, etcétera, sino simplemente es un sano volver a la antropología. Esto es algo humano, demasiado humano, y cualquier ser humano, en tanto que humano, puede acceder a este tipo de conocimientos, ¿no? Desde ese punto de vista me parece interesante. Sí, es cierto. Fíjate, aquí nosotros planteamos la figura de, digamos, que del rol que juega el símbolo, el mito, y en este caso el rito con un cierto enfoque, ¿sabes? O sea, pensamos que son fundamentales, toda vez que el símbolo no es nada más una metáfora, ¿no? Pensamos que es un puente entre ciertas dimensiones, eso, el símbolo. El mito quizá lo concebimos, ¿no? Como un simple cuento, ¿no? O sea, es un código de comprensión profunda, es así como lo pensamos nosotros. Y el rito no es nada más un folclore y hacer una serie de alegorías, ¿no? Sino pensamos que puede llegar a ser incluso una tecnología para el alma, ¿sabes? O sea, esta transdisciplina, o sea, la figura del saber, o sea, no se limita solamente a un análisis racional. O sea, nosotros pensamos que se expande hacia el símbolo como un órgano de entendimiento, ¿no? Para recuperar así un lenguaje simbólico que pues en realidad es una tarea pues hasta política, espiritual y pedagógica, ¿sabes? Toda vez que nos devuelve al asombro, o sea, necesitamos preguntarnos también más cosas, ¿sabes? O sea, el asombro es, o pensamos que es un principio de toda sabiduría, ¿sí? Toda vez que cuando nosotros entramos en una figura que nos saca, digamos, de esta zona como ratio conocida, vamos a decirlo así, ¿no? Te expande. Cuando tú te elevas tantito de donde estás, o sea, vamos a poner un ejemplo, una analogía un poquito sencilla, ¿no? O sea, si tú estás en el primer piso y de repente vas al primer piso de tu casa y te asomas, pues por supuesto que miras las cosas desde otra perspectiva. O sea, nosotros no estamos tratando de inventar ni imponer nada, solo estamos diciendo, mira que hay algo más allá que quizá te pueda servir a ti para tener esta función lógica de que tú puedas ver más allá de lo que solamente crees. Es decir, es como si una vez que una persona empezara a hablar ya lo supiera todo, ¿no? Y pues definitivamente no es así, ¿sabes? Esta iniciativa, Martín, que tomas al crear este espacio a la Piedra de los Sabios, precisamente con esta temática, con este enfoque, de todo hay en la viña, ¿no? En ese sentido, hay quienes afirman ser la reencarnación del Mesías, hay quienes, o sea, de todo ha habido, incluso en las religiones, en ese sentido, y es muy válido, son tiempos que corren, todos tenemos libertad de expresión y todo
expresión tiene la misma validez. Sin embargo, epistemológicamente hay un abismo, ¿no? En ese sentido, esa es la gran carga de la prueba, sobre todo pensando en la transdisciplinaridad que impera en la epistemología del siglo XXI. La gran infodemia que existe, Sí. qué es verdad, qué no, a dónde voltear a ver, ¿no? En ese sentido, las tradiciones, a dónde, qué fuentes, qué temas, qué autores. Ese aspecto muy interesante porque pasa en este tipo de temáticas que tienen que ver esta interrelación rara, ¿no? La voy a usar esta palabra en comillas, rara, entre filosofía, ciencia, religión y ética, ¿no? En ese aspecto, pareciera que estos universos discursivos se prestan precisamente de la transdisciplinaridad y la multivocidad a infinidad de voces, infinidad de interpretaciones, que eso es prácticamente un ejercicio muy interesante llevar a cabo en este tipo de fuentes, o sea, de dónde emanan, que es donde, digamos, donde uno puede acceder a esto y el para qué, pues será parte, o sea, en ese sentido será la siguiente pregunta, en sentido estricto, ¿no? La finalidad teleológica o no de apostar por esto, la charla de sobremesa, ¿no? O sea, qué sé yo, amor al arte, engrandecimiento del espíritu, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, desde este punto de vista, ¿por qué volver a estos temas, Martín, en el siglo XXI? En ese sentido, esta iniciativa, esta antropología, me atrevería a llamar en esta invitación a ir más allá de lo evidente, esta cita, ¿no? En ese sentido, atreverse a pensar, digamos, más allá del molde, o sea, desde este punto de vista. Yo lo pienso, o sea, como mi deformación filosófica en tanto que filósofo epistémico, o sea, en ese sentido, lo cual es, ¿qué es lo que hace que esto sea válido y digno de mención? Y no poema en verso libre, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto es algo muy interesante. Sí, fíjate que, digamos, tratando de responder un poco a ello, o sea, nosotros entendemos que, o quizá pensamos que no hay una sola forma válida de conocer la realidad, ¿sí? Es decir, la ciencia occidental moderna, digo, está, o es apenas, ¿no? Una entre muchas formas posibles de aproximarse al mundo. Eso nos parece una realidad. Entonces, proponemos, digamos, la epistemología plural, ¿no? En donde el conocimiento puede ser revelado de distintas formas. Entre ellos, podemos citar, no sé, la danza, el mito, la pintura, o sea, el ritual, la comunión con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? También es de reconocerse que el mismo cuerpo humano, a través de su expresión, de la emoción y esta memoria ancestral, como bien decías hace un ratito, ¿no? O sea, lleva en sí una experiencia espiritual. ¿Cómo la llevemos? Bueno, pues eso también implica ya una situación que nos lleva a otra pregunta y ahorita te la voy a decir. Sin embargo, aquí no estamos en realidad tratando de hacer una relativización de la verdad. O sea, eso también no entendemos así, sino estamos ampliando las formas de expresión con el ánimo de poder ser, ¿no? Aquella propuesta que abra mentes. Es decir, no que se cierre a lo que yo digo. Es más, muchas veces en el programa nosotros invitamos a las personas, pues a mí no me creas, ¿no? O sea, hagamos algo por debatirlo, pero un debate quiero decir en fórmula propositiva, en fórmula que a nosotros nos sirva como conocimiento, ¿verdad? Y no nada más que sea unilateral, no o sea, nada más porque lo digo yo, lo dices tú de frente, pues debe de ser verdad, ¿no? Pensemos algo más allá. La pregunta que yo me llevaba a todo esto es decir, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Sí? O sea, al final lleva mucha acepción. Nosotros, como hemos planteado en algunos charlas, es que pues, el ser humano no nace ni bueno ni malo. Tendrás un carácter, tendrás una figura y ya de ahí empiezas tú a crecer, te vas generando algunas imitaciones, ¿no? Ya lo decía René Girard con su modelo del mimetismo. O sea, hay una serie de elementos que al final ni siquiera son nuestros, no alcanzamos a reconocernos. Y entonces de ahí aceptamos o rechazamos lo que a nosotros nos parece, inclusive aun cuando no lo entendamos. Entonces nuestra propuesta va, ¿sí? A no quedarnos solamente con lo que entendamos por verdad, sino que vayamos un paso más allá. Esta es nuestra propuesta principal, o sea, a través de los temas que nosotros proponemos es otra vez, digo, que no se pierda el mito, digo, no se va a perder porque nosotros lo hagamos o no, digo, no estaría yo también, ¿no? Yéndome a otros temas, sin embargo, sí pensamos que puede haber alguna muy buena función académica, social, fuera de un estándar tal cual, en donde también es otro tipo de filosofía, o sea, no nada más es la Grecia clásica, ¿sí? O sea, hay mucho más que podemos ver, o sea, el tema medieval, o sea, hay autores sensacionales como Marsilio Ficino, lo hemos platicado, ¿no? Como Giovanni Pico de la Mirandola, o sea, en la Edad Media que tradujeron mucho de esta metafísica también, ¿no? Que proponemos como una excusa
para ir un poquito más allá y distraer la mente y enfocarla a otros puntos, ¿sabes? Pensando un poquito en la currícula, pienso no sé, las facultades de filosofía en distintas partes de México y del mundo, ¿por qué se enseñan ciertos autores y no otros, ¿no? En ese aspecto, ¿por qué tender a omitir, qué sé yo, el salto mortal presocrático, edad antigua, edad media y de repente, no sé, el Renacimiento? O sea, pasa por un lado la tradición islámica, por otro lado la tradición judía, son interesantes las tradiciones orientales, religiones de inmanencia, eso ya deja mucho, por eso yo hacía, digamos, esta reflexión con el análisis crítico del discurso, porque de repente en ciertos foros, en ciertos espacios, incluso con gente muy culta, muy docta, muy sabia, tal, doctorados, postdoctorados, 2, 3 maestrías y gente de todo hay. En ese sentido, hablar de estos autores es como, no sé, en ese aspecto interesante, muy peculiar, porque esto es pseudociencia, esto no es valer, esto no es saber, esto no vale. Sí. Esta forma me parece muy interesante, o sea, desde un punto de vista hegemónico y contrahegemónico, desde este aspecto muy interesante, porque hay ciertos autores y ciertos autores no, Ramón Lull, qué sé yo, o sea, otros autores que no se tocan, ¿no? En ese sentido, Paracelso, o sea, en ese sentido, y hay mucha filosofía, o sea, si lo pensamos desde este punto de vista, claro que está impermeado Giordano Bruno, ¿no? Seminario sobre Giordano Bruno, jamás sí. No, William Blake, por ejemplo, ¿no? O sea, que incluso es toda una figura. Mira, pensamos en ese sentido también, al final pues no nos vamos a meter con una currícula que ha venido, ¿no? O sea, siendo como es, ¿no? Quizá pudieran, ¿no? Como una iniciativa decir, pues mira que hay algo más allá de esta figura, ¿sí? Porque pues entendemos la sociología, entendemos la lógica, la ética, y cuando hablamos de los estoicos, por ejemplo, ¿no? De una forma ética, moral de convivir contigo mismo en principio, ¿no? Para después convivir con los demás. O sea, ¿qué te debes a ti? ¿Qué le debes a la divinidad? ¿Y qué le debes a todos, ¿no? En este sentido, ¿no? O sea, de transdisciplina, digo, no se enseña en el aula, o sea, es lo que nosotros pensamos. Esto no se enseña en un aula, se cultiva a través de una virtud. O sea, es decir, quien habita debe ser humilde como un aprendiz. O sea, esto es lo que proponemos nosotros. Es decir, que el aprendiz no se forma desde como un experto en algo, ni como sabio, ¿no? O sea, el experto sabe mucho de poco, ¿sabes? O sea, así. Y mientras el sabio ve lo esencial de todo y lo transforma al día a día. Es decir, esa sabiduría, esta formación, solamente te lo da, ¿no? Aquella incluso vamos a pensarlo así como en la antigüedad, ¿no? O sea, el hombre sabio era el barbón, el cabello largo, ya cano, ¿no? O sea, porque aparte apacible, todo tranquilo, que te daba una respuesta, pero no era la que tú querías escuchar, sino que te ponía a pensar, ¿no? Eso lo hemos visto con el pasar los tiempos, películas, leyendas, historias, o sea, entonces no nada más es el tema académico, porque aquí en la filosofía pues no hay una verdad absoluta y quien pueda llegar a tenerla, bueno, pues nos gustaría escucharla y entonces sobre eso platicar todos y no con el ámbito de derrotarla, no necesitamos eso, necesitamos ampliar nuestro margen de sabiduría y de conocimientos, ¿no? Muy interesante este enfoque, porque bueno, es un enfoque constructivista, ¿no? En ese sentido permite construir, a eso me refiero, en esas teorías de aprendizaje, cada quien construye a través de sus propios aprendizajes, de sus propios entornos, etcétera. Desde ese punto de vista me parece interesante este eclecticismo que se da para otros mundos, otras voces, ¿no? En ese aspecto pareciera que tampoco, bueno, personalmente no tengo nada en contra, si eso es la realidad y va a seguir siendo así, claro. Enojes o no, o sea, en ese sentido es la muy interesante premisa, o sea, la gran verdad, ¿no? La novena sublime verdad, en ese sentido sería interesante plantearla. No va por ahí tampoco de criticar, sabemos más, tenemos la verdad, aquí está, que vamos a demostrar y tal, en ese sentido. No es eso, sino es el simple ejercicio ético-discursivo, desde este punto de vista, escuchar a los otros, precisamente en el afán del amplio enriquecimiento de la pluralidad de las voces. En ese aspecto, escuchar a quien tenga algo que decir, porque todos tenemos el mismo derecho a decirlo. Desde este punto de vista, me parece a mí muy interesante este peculiar espacio, Martín, la piedra de los sabios, estos temas que a mí personalmente me apasionan, es donde encuentro, digamos, estas interrelaciones entre historiografía, entre hermenéutica, entre filosofía, entre historia de la ciencia, entre historia de la religión, entre ética. Hay muchas venas de análisis, ¿no? Desde muchas caras de la arista en ese sentido. Sobre todo muy interesante esta vieja fórmula de escritores
el autor más nuevo que te puedas imaginar, el más reciente de todos los tiempos y uno clásico de la antigüedad, ¿no? En ese sentido, juntar algunas terminologías, hacer ciertos sinapsis, hacer ciertas construcciones. Es muy enriquecedor este tipo de espacios. A mí me parece bastante loable, Martín, personalmente digo, en ese sentido, estos temas que poco se tocan, o desde la academia, o desde las religiones, o desde la charla de sobremesa, la cultura popular en general. Desde este punto de vista, parece un espacio inclusivo, un espacio abierto, frente a la inclusión de ideas y al debate de las mismas, en ese sentido, con esta libertad de expresión. Desde este punto de vista, Martín, ¿qué sigue? O sea, la Piedra de los Sabios, esta temática se tiene ya, digamos, una línea temática, es una línea histórica, es una línea discursiva. Los temas van a alquimia, sociedades secretas, cábalas, en ese aspecto parece que es una tendencia historiográfica, temática. Eso sí. Me parece interesante escuchar. Sí, fíjate que antes de platicarte hacia dónde vamos y cómo fue pensado, también hemos visto que hay desafíos en toda transmisión de ciertos conocimientos a través de aquellos paradigmas que se tienen, ¿no? Enfrentamos sin duda pues una incomprensión, incluso a veces aislamiento, incluso rechazo, ¿sabes? Toda vez porque las estructuras ahorita que se tienen como para la discusión de estos elementos, pues solamente se dan en aquellos de lo que saben, es decir, como tú y yo, y lo voy a decir ciertamente, o sea, pues uno tiene que hablar de lo que sabe, pues no de lo que no, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan dispuesto como aprendiz estás, ¿no? Para hablar, imagínate en otras épocas, ¿no? Pues nos hubieran tachado de herejes, ¿no? O sea, o al final estuvimos quemados en la hoguera, ¿no? Y fíjate, hoy de alguna forma te queman en la hoguera virtual, ¿sabes? Porque hay temas, o sea, si tú y yo habláramos ahorita, digamos, de un cristianismo esotérico, o sea, habría más de dos que así como que cristianismo esotérico, ¿no? Digo, todavía la cábala es más aceptada por alguna razón, ¿sí? Y si hablamos de la disciplina sufí del Islam, o sea, que es una chulada también, o sea, pues en un momento dado es como, ay, no, pues de qué me están hablando y de dónde salió todo eso, ¿no? Y habrá alguien que sea muy ortodoxo en su pensamiento y yo les invito, de verdad, a través tuyo, a través del programa y la propuesta de la Piedra de los Sabios, como bien dijiste, es multidisciplinario, o sea, es decir, es un foro abierto para que las personas puedan expresar sus ideas también y además reconocer otras como nuevas, válidas. O sea, porque una vez que pues, realmente el cerebro humano, pues es, digamos, lleva, o sea, un cierto crecimiento, de conocimientos, de transmitirlos, de ser sabio, como decíamos hace ratito, ¿no? Y entonces es romper o cruzar esos paradigmas para abrir caminos nuevos. Esa es la función. Ahora, en cuanto a la Piedra de los Sabios, sí, efectivamente, mira, nosotros pensamos en algunos temas que fueran, pues sí, como bien dijiste, me gustó la palabra taquilleros. Sin embargo, hay algunos otros que pensamos un poquito más profundos porque estamos pensando en hacer, digamos, una fórmula entre más esotérico, pensando, por ejemplo, en Allan Kardec, ¿no? En el libro de los espíritus, por ejemplo, ¿no? O sea, y si yo te dijera que hay otros libros en donde, y está escrito, no lo digo yo, ¿no? Como Madero, por ejemplo, que era espiritista, ¿no? Entonces, ¿no? Todo este tipo de cosas que no están siendo nuevas, ¿sabes? O sea, no es que yo genere un cierto morbo así, cizañoso, de mala calidad, ¿no? No, al contrario, o sea, pensemos en algo que integre nuestra mente y que también que nos lleve a experimentar esa imaginación que necesitamos para crear, ¿sabes? Y que el espacio no nada más es un espacio televisivo ya precomprado o deportivo, que está padrísimo ver deporte, o sea, es esa nueva figura, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra postura? Es que, te lo tengo que decir así, no hay una postura fija. O sea, pensamos que hay ciertos temas que nos van agradando y que nosotros vamos, o sea, amalgamando, ¿sí? A la figura de la Piedra de los Sabios, ¿no? La Piedra de los Sabios en sí tiene un símbolo muy interesante que también vamos a hablar de ello, ¿no? O sea, qué significa la famosa cuadratura del círculo, ¿no es cierto? Entonces, a través de ello, ¿no? Entre los símbolos, entre la riqueza que hay en lo que vemos, por ejemplo, no sé, vamos a hablar un poquito de la cruz, por ejemplo, ¿no? O sea, la cruz cristiana, o sea, ¿qué simboliza? ¿Por qué algunos la ven como un cubo? ¿Y cuántas caras tiene un cubo? ¿Sabes? Y entonces ahí en ese sentido lo que estamos tratando de hacer es dar a conocer esa parte, digamos, esotérica o digamos, anterior, ¿no? O sea, perdón, posterior a todo lo que vemos enfrente, ¿no? Esa es la figura de la Piedra de los Sabios. Ahorita lo que viene es la segunda temporada. Ya grabamos 7 capítulos. La verdad es que hemos sido
no tan intensos en grabarlos. De hecho, o sea, en un año hicimos 7, ¿no? Y tengo ahí otros, ya tenemos la segunda temporada, o sea, ya hemos visto algunos temas. Y nos gustaría sin duda pues llegar a más público y hacerlo más, pues a quién no. Sin embargo, también pensamos que hay otros elementos que también podemos aunar a eso. Hay una propuesta también de hacer o enriquecer a través de unos ciertos módulos, ¿no? Como un poquito más de aprendizaje más específico, como decir, por ejemplo, ¿no? Me decías, bueno, pues, ¿qué es la alquimia? Oye, pero tú hablaste de cábala, pues, ¿de qué se trata? Hay muchas personas que de verdad se interesan, ¿no? Y no hay los espacios correctos ni completos como para abordar un tema desde la parte, vamos a decir, sapiencial inicial, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en el Zohar tanto, no nos vamos a meter en el Sefer Yetzirah, no nos vamos, o sea, vamos a hablar al principio de la Torá y ya de ahí partimos para lo que es la Cábala y después vamos al Sagrado Corán y el Sufismo, después hay ciertos autores, es decir, tratar de hacer inclusive un tipo de, vamos a decir, una escuela iniciática, por llamarlo de una forma, digo, está cocinándose, querido Mar. Y el cual también te invitamos, tu sapiencia y tus conocimientos también son muy valorados porque si lo acabamos de decir es multidisciplinario, invitamos a toda tu audiencia también a que se ponga en contacto contigo y con nosotros y que nos proponga también, o sea, su voz también es válida, podemos ser un foro abierto y se pone padrísimo, ¿eh? Interesante, precisamente. Gracias, Martín, por esta invitación. Porque, bueno, estos temas se pueden ver desde la transdisciplinaridad o multidisciplinaridad, ¿no? Incluso hay un debate semántico, si es inter, trans, multi, en ese aspecto. Y es precisamente la misma tendencia de nuestro siglo XXI, el tiempo que corre, en ese aspecto, estos temas que son filosóficos, científicos, que son filosóficos, religiosos, que se pueden abordar desde estas interrelaciones. A mí me gusta personalmente, lo digo, desde esta como diagrama de Venn, estas interrelaciones, de repente que no sé qué hay de ciencia en el Corán, ¿no? De repente qué hay de ciencia, qué sé yo, en el Talmud. O sea, en ese sentido es interesantísimo pensarlo, sobre todo grandes personas históricos, personajes históricos, hace rato hacía alusión a Newton, en ese sentido, Isaac Newton, ¿no? Buscando la piedra filosofal, en ese sentido, es interesante, y así como hay varios, ¿no? Hay muchos más interesantes filósofos, artistas, literatos, y un largo etcétera, políticos, que de una manera u otra han tenido estas pesquisas, digamos, intelectuales, espirituales, por así llamarlo, estas categorías escurridizas, estas categorías sospechosas. En ese aspecto, me parece a mí interesante desde este punto de vista, sobre todo en los tiempos que corren, a volverlo a tratar de hacer, digamos, público, ¿no? El debate abierto, o sea, quien sepa de estos temas que tenga algo que decir, se puede sumar, eso es algo muy interesante. Sí, y fíjate que, digamos, como un punto intermedio de todo eso, también pensamos, porque es notorio, que en toda época pues se atraviesan por ciertas crisis, ¿no es cierto? O sea, ya sean económicas, son sociales, ambas, ¿no? No ha habido en el mundo una temporada grande en que no haya habido algún conflicto bélico, pero también pensamos que existe una crisis de sentido, Omar. En estos desafíos globales hay entre el clima, entre lo social y lo espiritual, ¿sí? No pueden resolverse desde una misma perspectiva. Entonces, lo que necesitamos construir son puentes y no nada más las barreras, porque sabemos que cuando hay diferencias hay barreras y nos queremos enfocar también porque no nos enfocamos, quiero decir, en las similitudes, ¿sí? Es decir, nuestro proyecto también va dirigido mucho a dar, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene de malo en dar? Un poco de sabiduría, un poco de sapiencia, o sea, ¿por qué, por ejemplo, los académicos se encierran entre ellos si tú no puedes acceder a alguna charla filosófica de un colegio, de una universidad? Entonces, pues, ¿dónde va a buscar la gente? O sea, ¿cómo le quieres decir tú a la gente? Entonces, entramos en otra pregunta. ¿Es ego? O sea, yo sí puedo saber, pero tú no, ¿no? Entonces, en automático me descuentas porque yo sí lo digo en un programa, pero pues si tú eres el académico, ¿por qué no vienes? ¿O por qué no lo haces tú también? ¿No? ¿Sabes? Entonces, esa es la invitación, a que seamos abiertos, o sea, el conocimiento debe de ser para todos. Y es más, o sea, lo decía incluso el maestro en los evangelios, o sea, unos lo entenderán y otros no, o sea, tampoco no hay que tener miedo a que alguien te rechace o no empate con tu idea, pues eso no es, creo que no es el origen para hacer las cosas. Si no, tú y yo no estuviéramos aquí, así nos vea uno, dos o tres, la charla a ti y a mí nos enriquece como a todos nos va a enriquecer. Y estos foros que hoy tenemos, hoy actualmente, o sea, lejos de ser desafiantes, son propositivos, son expansivos, ¿no? Las personas consumirán lo que cada quien piense que consume.
No los vamos a decir qué es bueno y qué es malo, porque eso sería mi perspectiva, ¿sabes? Pero sí podemos decir a aquellos académicos que tengan ganas de salir de las aulas a decirnos qué es lo que piensan y por qué nosotros tenemos que también estudiar filosofía, por ejemplo, por qué tenemos que estudiar el mito, la tradición, el rito, el ritual, o sea, todas aquellas fuentes, como bien decías, o sea, que son quizá paralelas a esta otra filosofía académica, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque pues están los estoicos, también está la Grecia clásica, ¿no? También hay filósofos italianos como filósofos también, mucha. Interesante, Martín, esta reflexión que compartes desde este punto de apertura. Aquí nos la han visto, ¿no? Las tradiciones se remontan al origen de la historiografía, incluso la historiografía misma como ciencia no alcanza para explicar esto, ¿no? Sobre todo, pero vuelvo a estas son lecturas, estos son solo símbolos, son interpretaciones, por eso se parece a mí filosóficamente hablando entre estas realidades discursivas, entre estos fenómenos incluso empíricos en algunos casos, poder tener esta, digamos, envoltorio metodológico, filosófico, me parece muy sano a mí epistemológicamente hablando, no para encubrirlo, no para, digamos, forrarlo, ni para generar ambigüedad, oscuridad, sino simplemente para incitar a la misma interpretación, que es donde creo que radica la riqueza de estas fuentes, de estos saberes, de estas voces otras, que muchas veces, lamentablemente, o para bien o para mal, según sea el caso, son excluidas de ciertos foros, ¿no? En ese aspecto, como mencionabas, pareciera que sí es una barrera, o sea, toda barrera, como lo mencionabas, divide, en ese aspecto sería la invitación a crear diálogos, ¿no? En ese sentido, por eso son estos diálogos entre pares, entre colegas, precisamente temas que medianamente uno ha leído, temas que medianamente lo apasionan a uno, temas que medianamente pueden ser, digamos, intersubjetivos e interdisciplinarios, pensando sobre todo en la epistemología de nuestros tiempos, la epistemología del siglo XXI, que es ecléctica, que es transdisciplinaria. O sea, ya no te puedes decir, esta es mi trinchera desde aquí y todo lo que no sea esto es falso, ipso facto. O sea, creo que está, bueno, deja mucho que desear desde esa postura. Sin embargo, pues es muy libre también asumirla, ¿no? O sea, en ese sentido, también es una responsabilidad ético-discusión, pero bueno, en ese aspecto, Martín, la piedra de los sabios, en ese sentido, este símbolo, ¿qué significa? O sea, para quienes no sepan el nombre, pues es como, pues sí, vuelvo a Aristóteles, ¿no? Bastante patético, ¿no? De la piedra de los sabios, en ese sentido, si nos pudieras explicar este símil. Sí, fíjate que la piedra como tal tiene origen, digo, desde la antigüedad, es más, lo puedes ver algo así como más en forma, y muchos lo entenderán también perfectamente, la piedra filosofal, ¿sí? O sea, es aquel elemento que se encuentra dentro de una persona, es una metáfora, obviamente, la piedra, ¿no? En donde empieza la transmutación y la gran obra, vamos a llamarle así. O sea, la gran obra vista desde una figura alquímica no es aquella, sino que entras en un ser para tú ser quien quieres ser o quien debes ser, como te decía yo. Volver a la piedra, o sea, al símbolo, a lo esencial, es lo que realmente en aquellos tiempos cuando, digamos, tiene mayor auge, es lo que le da al ser humano aquella chispa divina y aquella conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. No es algo nuevo, digo, no es algo que estemos como tal inventando, y en resumida cuenta es aquello que tú eres. La piedra filosofal es lo que se debe de encontrar, digamos, a través del atanor, es decir, el elemento fuego, ¿no? Con los elementos, digamos, espirituales que cada persona tiene para un mejor ser, ¿sí? No podríamos decir tanto como que el hombre busca la felicidad a como de lugar y hay que ser felices porque pues, eso es lo que se debe de ser. No, en realidad nosotros no pensamos que el ser felices sea una condición, sino es una forma de vida de día a día, ¿sí? Desde este punto de vista, Martín, desde tu personal punto de vista, este tipo de conocimientos tienen, digamos, una finalidad, una teleología, digamos, moral, ético-discursiva, pragmática. ¿Por qué asomarse, digamos, en este sentido, a este tipo de voces, a este tipo de epistemologías? Insistimos, ¿no? En ese aspecto pueden generar este efecto patético en clave aristotélica, claro está. O sea, por un lado, generar sumo interés, o sea, lo que vuelvo de lo que es taquillero estos temas, ¿no? La cábala, el tarot, la alquimia, o por otro lado, generar la ambigüedad. En ese sentido, a mí personalmente me parece muy particular estos efectos que pueden tener estos discursos, que son, como lo mencionas, ya antiguos, ¿no? No es algo
no es algo nuevo, no es algo reciente, digamos, la reinterpretación de ciertas tradiciones, muchos autores, muchas autoras lo manejan desde este punto de vista, también las tradiciones, si son reveladas, ¿no? Las tradiciones monoteístas, teístas de Occidente y otras formas de sabiduría que no necesariamente, o gnosis incluso, que no necesariamente son occidentales y que no solamente ni reveladas ni monoteístas. En ese aspecto, esta pluralidad de voces que se pueden incluir, por eso preguntaba hacia dónde va, ¿no? En ese sentido, la teoría de los sabios, este programa, en ese sentido. Sí, mira, sí, en ese sentido, o sea, comparto plenamente contigo que necesitamos tener, digamos, una figura guía en nuestro sentir, como lo hemos planteado. Te decía yo, entre broma y en serio, que no es que planteemos un título así, tal cual rajante, sin embargo, sí nos estamos yendo hacia temas de corte filosófico espiritual, inclusive aquellos temas que puedan resultar, sí, digamos, desde una figura, ¿cómo decir? Profunda, ¿sí? Es decir, temas, como tú dices, de sobremesa, como hay algunos títulos de programas que me encantan, solamente que, digamos, el corte puede parecer un poquito, no lo voy a decir profesional, se voy a decir más profundo, como aquello, lo que la gente cuenta, ¿no? Lo que la gente dice, ¿no? Me recuerdo hace no mucho cuando iniciamos este proyecto, ya te voy a contar una anécdota. Me preguntaba alguien, ¿no? En el canal, cuando lo vio y me dijo, oye, pues efectivamente, oye, ¿por qué la piedra de los sabios? ¿Y tú por qué haces esas cosas? O sea, ¿a ti por qué te nace, güey? Pues tú quién eres o qué, ¿no? Y entonces, en el momento, la verdad es que, lejos de darle una respuesta, o sea, me quedé en un tema introspectivo, así como decir, bueno, pues, o sea, sí, ¿no? O sea, ¿por qué no hablas de la tabla periódica de los elementos, ¿no? O no sé, ¿no? O por ejemplo, pues de finanzas corporativas. O cómo ser feliz en 3 segundos, ¿no? O sea, yo decía, bueno, es que fíjate que dentro de los estudios que vamos teniendo, como tú bien dices, la literatura que más me ha atraído es aquella filosofía que va hacia el interior del ser, como el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea, desde la lectura de las religiones bases abrámicas, ¿no? Hasta el budismo, hasta pasar por una meditación, hasta el yoguismo, ¿sí? Y me parece que elementos tan legendarios no pueden dejar pasar nada más así en nuestra cultura occidental. Somos muy pobres en ese sentido, porque aquel que se atreve a siquiera insinuar que hay algo más de lo que ya se dijo, bueno, pues como te decía antes, pues igual estaríamos quemados ahí en la hoguera o de menos unos latigazos ahí en la plaza del pueblo, ¿no? Para andar alebrestando a la gente. Y no es así. O sea, lo que necesitamos es un despertar espiritual y otros amigos me dirán, sí, estamos en la era de Acuario. Bueno, pues entonces si estamos en la era de Acuario, pues entonces démosle bola, ¿no? Pues a la era de Acuario y entonces participemos todos, no nada más nosotros, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, Desde mira. este punto de vista, me parece interesante este espacio, esta construcción, porque creo que hace falta enriquecer, ¿no? O al menos refrescar el debate en el sentido de innovador. Si bien no se va a inventar lo que ya está hecho, ¿no? Es prácticamente una relectura, tampoco la reinterpretación o la que muchos proclaman, la verdadera interpretación o lo que el autor realmente quiso decir. Desde este punto de vista, es muy interesante, sobre todo estos temas, estos fenómenos discursivos o empíricos en algunos casos, son ambas. En ese sentido, es las formas en las cuales se interpreta y se vive esto por la persona que lo hace. Es este proceso como muy personal con el símbolo. O sea, es una relación muy, muy singular. Desde este punto de vista, me parece enriquecedor al debate, sobre todo los tiempos que corren, donde prácticamente uno corre el riesgo de, no sé, tener ciertas percepciones, pero eso es muy válido. O sea, es un país libre, somos adultos, tal. Entonces, bueno, en ese sentido, esta relación, Martín, con los símbolos, cómo se puede interpretar. Yo apelo a la antropología, o sea, en ese sentido que cualquier ser humano lo puede hacer, o sea, desde sus trincheras, de sus flancos, de su episteme, cualquier ser humano que sea racional, lingüísticamente, antropológicamente hablando, puede acceder desde ese punto de vista. Me parece a mí esta, digamos, oportuna democratización de este tipo de símbolos en los tiempos que corren, Martín. Sí, es cierto. Fíjate que en cuestión antropológica es cierto que el misticismo no se pierde, ¿no? O sea, empiezan a haber una serie de alegorías también, una serie de elementos que también no están en nuestro lenguaje cotidiano. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando un hombre habla de amor, ¿no?
solamente hablas de un amor quizás hasta carnal, o sea, entre un amor de un hombre y una mujer. Y lo cierto es que hay mucha más connotación en el amor, ¿no? Es decir, en el proyecto dar, ¿no? O sea, cuando tú das algo, pues lo haces con amor. Cuando tú en alguna situación, tú mismo, ¿no? Te dicen, bueno, pues apasionate por lo que haces, pues es amor. O sea, visto de otra forma, pues quizá es un sinónimo, ¿sí? O sea, con fórmula del amor. No podemos dejar de ver que más de 3/4 partes, o si no la mitad o más de los 7,000 millones de personas que somos en el mundo, pues creemos en un ser divino. O sea, cualquiera que sea, cómo le llames, ¿no? Hay muchas personas que están muy molestas, ¿sí? Con los temas eclesiásticos, ¿no? Por todo lo que han vivido, por toda la historia que han tenido, por aquello que no obedece, digamos, a una empatía generalizada, ¿no? Y también se eso ha encargado generación tras generación, porque pues por ahí dicen cada quien cuenta, ¿no? Cómo le va en la feria, pero no investigamos, ¿no? Es decir, nos quedamos con lo que alguien más dice como ello y ojalá leyéramos, ¿no? Algún artículo, algún tema de debate y no es así. Entonces nosotros lo que pensamos es que solamente en el interior del hombre y a través de figuras iniciáticas, que también es bien dicho, lo voy a decir así, la piedra de los sabios obedece también a esta figura de, digamos, de una fórmula trascendental. No es ni una mentira, ni tampoco es algo que no se pueda decir, que hay sociedades secretas, como lo platicamos en nuestro programa, que son de corte iniciático. Eso quiere decir que tienes que, así tan sencillo es como partir con una nueva idea, es decir, morir a la idea vieja, digamos, para renacer. Hay muchas personas que en ello encuentran el sentido de vida. Déjame ponerte un ejemplo. Una persona que ha sido un doble A, por ejemplo, ¿no? Llega hasta el hoyo, por lo que ellos te lo dicen, ¿no? O sea, tocan piso, hoyo y hasta casi el fondo del infierno, y después muchos se recuperan. ¿Eso se puede tomar catártico? Sí. ¿Se puede tomar como una iniciación? Sí, porque pues al final estaban desde un lado, cayeron y suben otra vez, ¿sí? Entonces, eso lo vemos incluso en el viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, o sea, en muchas historias lo vemos, ¿estás de acuerdo? Son figuras iniciáticas. O sea, la caverna de Platón, pues es una figura iniciática. O sea, no podemos dejar de ver que nos gusta al ser humano ir trascendiendo, solo que no tenemos a veces las herramientas ni los conocimientos para hacerlo. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues por por el propio desconocimiento y también esa apatía o esa amnesia temporal que nos da todos los elementos que tenemos y distractores. Queda claro que si tú y yo estuviéramos en 1800, ¿no? Pues no había ni los elementos tantito cerca de cómo estamos, ¿no? Entonces, ¿qué habríamos que hacer? Pues pensar, escribir a la velita, lo que fuera, pero realmente estábamos con uno mismo, ¿no es cierto? Entonces es una figura que nosotros vemos, inclusive fíjate que hay un programa que tengo pensado que habla de las figuras iniciáticas, digamos, en el cine, ¿no? Hay varios elementos en varios films que son de este tipo de corte, que ya analizándolos, digamos, a detalle, digo, no me quiero yo meter en temas de copyright, así que yo paso una escena o algo, pero pues bueno, la podemos charlar con una escena, quizá una fotillo ahí muy rápida, porque también eso resulta interesante. Lo que pasa es que sí lo vemos, Omar, sí lo vivimos, lo que sucede es que no lo reconocemos, es como estar velados, diría, ¿no? Así, vemos las cosas así, y entonces lo que necesitamos es verlas completamente, pero tal cual son, como diría el estoico, no como me gustaría que fueran, sino como son las cosas. Una vez que le quitas la emoción a todas las cosas, entonces puedes emitir un mejor juicio. Y eso es también una parte de nuestra propuesta, ¿sí? De entrar en este programa que nosotros decimos de visita el interior de la tierra, ¿no? Rectificando encontrarás la piedra oculta. O sea, tiene una connotación iniciática de en donde yo, como persona, tengo algunos valores escondidos, y digo escondidos porque los tienes, o sea, hay mucho en cada persona que pueda dar, pero por alguna razón están dormidos ahí, ¿no? Me acuerdo hace muchos años que había de las primeras caricaturas de Spider-Man, había un capítulo de los durmientes, ¿no? Hágase de cuenta que es así, y yo puedo hacer una analogía como un zombie, pues es un muerto viviente, ¿sabes? Esta apuesta, Martín, perfilando una especie de conclusión poética muy al estilo propuesto de Platón, los diálogos de Platón, Sí, las sí, sí. platónicas. Desde este punto de vista,
cómo se puede acceder a este tipo de saberes. O sea, en ese sentido me parece muy interesante el espacio que abres, o sea, la piedra de los sabios, traer a debate, traer a colación, traer a temas, sobremesa, estos tópicos de todos los tiempos, porque bueno, pues son reinterpretados en distintas tradiciones, son a su vez símbolos solares, símbolos lunares, ciclos fértiles, son cosas que están muy relacionadas, como mencionabas, con la antropología intrínseca del hombre, en tanto que especie. No es algo humano, demasiado humano, no es algo ajeno, no castas sacerdotales y poderes mágico-místicos otorgados, adquiridos, nada, antropología pura y cruda. Desde este punto de vista, Martín, por eso, en estos tiempos, dentro de la infodemia que existe, dentro de la pluralidad de voces, me parece enriquecedor que existan precisamente esta nueva forma o estas formas de abordar estos temas tan singulares, ¿no? Estas religiones abrámicas, lo mencionaban, ¿no? Lo de Cábala, los sufís, el cristianismo esotérico, la gnosis, en ese sentido, esos temas que son de religiones del libro, que también tienen que ver con ciencia, que también tienen que ver con historiografía, para algunas personas ha sentido la magia, en ese sentido es muy interesante si la alquimia es mental, o sea, en ese aspecto, retomar este hilo, Martín, o sea, como perfilando una especie, insisto, de conclusión acerca de esta antropología. Claro, mira, yo en principio invitaría al público como cualquier otro, digamos, tema buscador, ¿no? O sea, empiezas con una inquietud natural de algún conocimiento, ¿sí? Hoy en día, así como empiezas a hacer un Google o un chat GPT o algo, empiezas a buscar, ¿no? Palabras muy específicas, ¿no? Como iniciación, como así la piedra de los sabios, o incluso, como dijimos, ¿no? Pues libros que van más a, por ejemplo, el otro día platicábamos, ¿no? Luis, me hiciste favor de revisarlo, el Pista y Sofía, por ejemplo, o sea, hay unos tomos que son muy singulares, obviamente, ¿no? Porque pues no te los encuentras, o sea, no es lo primero que buscas, ¿no? Y tampoco ni le vas a entender, y no porque no entiendas la lectura, sino porque lleva todo un contexto, ¿no? Entonces, yo diría, yo pensaría a modo de digamos, como de cierre o de conclusión, es que nos guiemos por el instinto, que no lo apaguemos, que seamos eternos buscadores de aquellas respuestas que nosotros necesitamos entender para después resolver lo propio. Eso es una figura, como diríamos en la piedra de los sabios, es pulir tu piedra, ¿sí? O sea, tú como piedra, como alegoría, Jung también hablaba del self, o sea, de uno mismo, ¿no? Hay varias, digamos, metáforas con respecto a la iniciación, como bien hablabas, o sea, el tema solar, o sea, el tema lunar, es decir, hay mucho por estudiar y por mirar, y entonces, como yo podría decir, que nos quitemos ese velo y esa dilución, o sea, diluir así o disolver el ego, y el ego estoy hablando de aquel momento en donde yo ya lo sé todo y pues no necesito aprender. Tiene que haber una especie de humildad, incluso de humillarse, pero no de la parte horrible de bajarse, sino de reconocerse para después nacer. Creo que la figura principal para ello es la duda, es decir, esa per se la duda buena, la duda o la pregunta buena, ¿no? Desde pequeños, desafortunadamente, nos dicen, usted no hable, usted no diga. Yo diría, bueno, pues si estuviéramos en la escuela pitagórica 5 años de silencio, pues voy de acuerdo, pero tiene un sentido. Pero como no tiene ningún sentido, entonces no sé lo que es el silencio. El silencio iniciático es una figura sensacional en cualquier orden iniciática, valga la redundancia, y también para uno mismo. Decíamos aquella persona de porte ya grande, de porte sabio, guardando silencio, o sea, el detalle está en eso, el silencio es introspección, no es mudez, ¿sí? Entonces, para concluir en una palabra es no perder la curiosidad por las cosas, ser curioso en lo que a nosotros nos va, y de ahí nos va llevando un camino. Porque yo estoy seguro que cualquiera que inicie, yo ya he leído, ¿no? Los 27 libros del Nuevo Testamento, lo pon tú, pero pues ahora hay que verlos desde otra figura, ¿no? Más allá como un código, como hay autores que sugieren que está codificado, ¿no? Tú y yo hablamos en algún momento también de la gematría, en el caso del judaísmo, y eso es muy interesante. Entonces, pues, no cerrarnos a que si yo soy católico, soy judío, soy musulmán, no te cierres, o sea, todos tienen algo que aprender, ¿no? Y por ahí decía también Marco Aurelio en una de sus meditaciones, para el que es buen observador, cualquier persona puede ser su maestro.
Muchísimas gracias, Martín, por compartir esta reflexión. San Martín Silva, creador de la Piedra de los Sabios, este espacio que retoma, digamos, esta sabiduría, la filosofía occidental y tradiciones que no necesariamente tienen que ver con la filosofía occidental. Ese aspecto es otras voces, otros mundos. Martín, muchas gracias por este espacio, Gracias a ti, por la apertura. Entonces, sí, sería todo. Muchísimas gracias por sí, nada, pues no, gracias a ti por este espacio, enhorabuena. Interactuemos juntos, no dejen de mirarnos, también miren la Piedra de los Sabios, hagan sus preguntas, denle también a su lectura, que es lo más importante que pueda haber, para poder debatir sanamente y además constructivamente, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad, querido Mar. Gracias, Martín. Muchísimas gracias a todas, a todos. Saludos. Gracias a todos.